Bienvenido a esta exposición correspondiente a la asignatura Medicina A. Mi nombre es Daniel Piñeiro y nos ocuparemos hoy de la relación de la fisiología y la clínica cardiovascular. Comenzaremos esta exposición con esta fotografía que recuerda la importancia de la Academia Argentina en el desarrollo de la fisiología cardiovascular. Acá podemos ver a los doctores Faciolo y Muñoz compartiendo con el doctor Alberto Tacchini, el profesor Bernardo Usay, Premio Nobel de Medicina, el doctor Eduardo Braun Menéndez, quien descubrió la angiotensina, y el doctor Luis Federico Leluar, también Premio Nobel de Medicina. No tengo conflicto de intereses para esta exposición. El aparato cardiovascular es un sistema adaptativo complejo. Vamos a revisar este concepto. El aparato cardiovascular es aquel que conduce los glóbulos rojos desde el pulmón, donde son oxigenados la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina tiene 70 veces más afinidad por el oxígeno que el que tiene el plasma mediante la difusión. Desde allí el aparato cardiovascular, mediante el sistema arterial, distribuye y llega entonces a nivel capilar el glóbulo rojo y ahí entrega el oxígeno. De modo que la relación del pulmón, el corazón, la sangre para el transporte de oxígeno es fundamental. En el siguiente video veremos una representación gráfica del transporte de oxígeno.
Ludwig von Bertalanffy subrayaba la importancia que tiene la organización y la superioridad del todo sobre las partes. Él decía, es necesario estudiar no solo las partes y procesos en forma aislada, pero también resolver los problemas decisivos encontrados en la organización y orden que los unifica, que resulta de la interacción dinámica de las partes y que hace que el comportamiento de las partes sea diferente cuando es estudiado en forma aislada o cuando es estudiado como un todo. En este aspecto nos gustaría subrayar que el concepto de salud puede vincularse a un principio reduccionista. El principio reduccionista significa pensar en la normalidad, en la reducción del riesgo y en la homeostasis. Desde una perspectiva sistémica, el concepto de salud habla de la robustez que tiene desde el punto de vista biológico y, por qué no, desde otros puntos de vista como psicológico y social, la posibilidad de adaptarse a diferentes circunstancias. Entonces, la adaptación y la plasticidad son un concepto importante y por encima del concepto de homeostasis está el concepto de homeodinámica, es decir, la posibilidad de adaptarse a diferentes situaciones. En el caso particular del aparato cardiovascular, pensemos lo que es la adaptación cuando uno está sentado y escuchando una clase, a la adaptación que tiene que hacer cuando uno está corriendo, por ejemplo, una maratón. Entonces, acá vemos en esta ilustración cómo el cardiomiocito está relacionado con el endotelio y con las células neurales y hay una continua conversación entre ellos para adaptarse a diferentes situaciones. Ahora vamos a analizar lo que hemos llamado de los genes a la medicina clínica. Existen diferentes niveles de complejidad que va desde nuestra carga genética, es decir, nuestro genoma, las proteínas que sintetizamos, nuestro proteoma, las estructuras celulares y su función, los tejidos que integran esas estructuras celulares, los órganos que forman los diferentes tejidos y el nivel clínico, es decir, el nivel del cuerpo total. De modo tal que hay un genoma, hay un transcriptoma, hay un proteoma, un metaboloma y en último caso tenemos la expresión fenotípica en base a estas bases genéticas y epigenéticas. Entonces vamos a analizar cuál es la estructura y la función celular, particularmente en el aparato cardiovascular. La estructura y función de las células cardíacas tienen las siguientes características. Automatismo, es decir, la capacidad de despolarización espontánea y de tener actividad automática. El dromotropismo, que es la capacidad de conducir la electricidad. El inotropismo, que es la contractilidad. Y el lucitropismo, que es la capacidad de relajarse. Acá vemos el sarcómero contrayéndose, la actina y la miosina, y fíjense ustedes que este sarcómero, que es parte constituyente de la miofibrilla, se acorta solo un 20% de su longitud, lo que hace necesario que para que haya una función ventricular normal, no solamente se contraiga el sarcómero, sino que la disposición geométrica de estos sarcómeros adquiere una importancia muy grande. Acá vemos la estructura del sarcómero y queremos destacar la presencia de la titina, que es esa proteína señalada en naranja, que es una gran proteína y que va a ser la que va a contribuir a volver a la forma
el sarcómero, es decir, a la relajación. La titina puede tener diferentes expresiones y vemos como hay titinas que vuelven a la forma más rápido y hay otras que vuelven más lentamente, y esto, por ejemplo, tiene relación con la presencia de insuficiencia cardíaca. Y acá vemos entonces una célula aislada, miocárdica, contrayéndose. Obviamente, esta contracción va a ser ineficiente si no tiene un orden. Por ello es tan importante el automatismo y el dromotropismo. La célula cardíaca tiene la característica de cuando es estimulada genera un potencial de acción, y acá vemos un potencial de acción de una fibra común. Y hay otras fibras, las que están abajo, que se llaman fibras lentas, que tienen un potencial de reposo menor, que tienen despolarización espontánea, es decir, van perdiendo el potencial de acción, la negatividad interna de la célula, hasta llegar a un punto en el cual, que se llama umbral, en el cual se dispara, y estas son las fibras automáticas. Las fibras comunes, que las que son las superiores, son dependientes del canal de sodio, y las que están en la parte inferior, que son las fibras automáticas, dependen fundamentalmente del canal de calcio. Y acá vemos como la automaticidad del nódulo sinusal, que es aquel que tiene la mayor pendiente de despolarización, hace que sea ese el marcapasos normal del corazón, que este estímulo se conduzca a través de los haces internodales hasta el nódulo AB, que allí haya un retraso y luego se conduzca a través de la hemirrama anterior, hemirrama posterior y la rama derecha al músculo cardíaco a través de las fibras de Purkinje. Es decir, que aquella célula que se contraía en forma aislada, ahora se va a contraer en forma ordenada gracias a la presencia de este sistema de conducción intraventricular. Dicho esto, vamos a pasar al nivel del órgano y su función. Y como decíamos antes, existe un orden que está dado por la estimulación eléctrica desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular a través de los haces internodales, el retraso a nivel del nódulo auriculoventricular del estímulo y luego la conducción a través de la rama derecha y la hemirrama izquierda anterior e izquierda posterior y las fibras de Purkinje. Entonces, acá vemos, retomando la idea de que la célula aislada sería ineficiente y retomando la idea de que el sarcómero se acorta solo un 20%, como el orden geométrico del ventrículo izquierdo, que en realidad se forma como dos vueltas helicoidales, permite que la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo esté alrededor de un 60%. En este video se observa el movimiento de retorcimiento del corazón, es decir, la torsión cardíaca, que permite mejorar la eficiencia ventricular. Acá lo observamos mediante una resonancia magnética. Entonces, en concreto, el corazón presenta desde el punto de vista geométrico dos loops, un loop superior transversal y un loop que constituye el ápex, que es oblicuo, que permite mejorar la eficiencia mecánica del ventrículo izquierdo. En esta diapositiva podemos ver las presiones en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo y en la aorta durante la sístole y la diástole.
De modo tal que a partir de los diámetros y las presiones podemos construir el loop presión-volumen, que es lo que tenemos abajo, en el cual 1 corresponde a la relajación isométrica, 2, 3 y 4 al llenado ventricular, 5 a la contracción isométrica, 6 a la eyección. Ahí vemos el volumen de fin de sístole, el volumen de fin de diástole en abscisas. La diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole es el volumen sistólico. Y en ordenadas, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Este loop presión-volumen es el que permite mejor interpretar la función ventricular izquierda. Entonces, este es el loop que construimos recién. Recuerden, volumen de fin de sístole, volumen de fin de diástole, la diferencia entre ambos, el volumen sistólico, es decir, lo que sale, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo, las presiones arteriales sistólica y diastólica, la presión de fin de sístole y la presión de fin de diástole. Ahí tenemos dos puntos claves: la relación presión-volumen de fin de diástole y la relación presión-volumen de fin de sístole. La relación presión-volumen de fin de diástole es expresión de la precarga y la relación presión-volumen de fin de sístole es la expresión de la poscarga. Veamos qué sucede si el paciente aumenta la presión arterial. Fíjense cómo el loop tiene que ascender más hasta alcanzar la presión para abrir la válvula aórtica y la eyección se acorta, es decir, que el volumen sistólico es menor. Ahí vemos entonces la relación presión-volumen de fin de sístole al aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Por el contrario, si baja la presión, acá vemos cómo se retrasa la relación presión-volumen de fin de sístole, es decir, que el volumen sistólico se incrementa. Y ahí tenemos el punto de la relación presión-volumen de fin de sístole, es decir, la poscarga, en este caso disminuida. Esos tres puntos unidos generan esta recta que se llama elastancia máxima del ventrículo izquierdo y que es la expresión de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Fíjense entonces que el volumen sistólico depende en parte no solamente de la contractilidad, sino también de la poscarga a la cual es impuesto ese ventrículo izquierdo. Y ahí tenemos la elastancia máxima del ventrículo izquierdo, expresión de la contractilidad ventricular. Ahora hemos definido otra recta que es la E sub A, que es la elastancia arterial, que es todo lo que se opone a la salida de sangre del ventrículo izquierdo. La relación entonces entre la pendiente de la elastancia máxima y la pendiente de la elastancia arterial va a hablar de la eficacia que tenga ese ventrículo izquierdo. Ahora vemos otra situación en la cual se ha corrido hacia la derecha la relación presión-volumen de fin de diástole, es decir, ha aumentado la precarga. Fíjense que aumentar la precarga aumenta la presión de fin de diástole, pero también aumenta el volumen sistólico sin incrementarse la contractilidad del ventrículo izquierdo. Ahí vemos entonces la pre y la poscarga en este paciente. Por el contrario, si el paciente es desprecargado, vemos como el volumen sistólico disminuye por el corrimiento del punto hacia la izquierda sobre la curva diastólica. Y ahí tenemos el punto de la relación presión-volumen de fin de diástole. Entonces, en esta diapositiva tenemos resumido precarga, poscarga, contractilidad del ventrículo izquierdo. Si queremos averiguar cuál es el volumen minuto que tiene este paciente, tenemos que restar el volumen de fin de sístole, el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico,
y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca. Si queremos averiguar cuál es la fracción de eyección, sería el volumen sistólico, es decir, la diferencia entre volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole, dividido el volumen de fin de diástole. Acá tenemos una situación en que el paciente ha perdido contractilidad, por ejemplo, porque tuvo un infarto agudo de miocardio y en ese caso ha perdido 40% de la masa ventricular. Acá vemos como la elastancia máxima del ventrículo izquierdo se ha caído hacia la derecha, de modo que la pendiente es menor. Este paciente tiene un deterioro de la contractilidad. Este paciente tenía déficit anterógrado. Este paciente va a empezar a tener signos retrógrados, es decir, disnea y edemas. Otra circunstancia es cuando ese ventrículo izquierdo se vuelve más rígido. Por ejemplo, hay circunstancias como la endomiocardiofibrosis, en la cual la curva diastólica, que es lo que vemos en amarillo abajo y luego lo tenemos en punteado en rojo, se corre hacia arriba. Este es un ventrículo más rígido que a iguales volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole tiene presiones aumentadas. Esta es una falla de tipo diastólico. Un hecho muy importante es que hay una onda de pulso de la sangre que circula a través de las arterias, pero también hay una onda pulsátil que va por la pared de la arteria. A nivel de las bifurcaciones se produce una reflexión de esta onda pulsátil parietal, y esto es muy importante porque normalmente la velocidad de esta onda de pulso es lenta, de modo tal que se va a generar una onda que regresa al corazón durante la diástole. Cuando esta velocidad de onda de pulso está incrementada por rigidez del árbol arterial, regresa más rápido, entra durante la sístole y genera un aumento de la presión arterial sistólica con una disminución de la presión arterial diastólica que, cabe recordar, es la que permite perfundir las coronarias. Pasemos ahora a repasar brevemente la circulación coronaria. Cuando mostramos imágenes, la anatomía coronaria y les sugiero repasar la anatomía coronaria en esa exposición. La anatomía coronaria, fundamentalmente, nosotros tenemos tres coronarias. No tenemos una derecha y una izquierda, tenemos una derecha, una descendente anterior y una circunfleja con un pequeño tramo en común que es el tronco de la coronaria izquierda. De modo tal que el tronco de la coronaria izquierda podríamos decir que vale doble. Allí vemos la distribución de las arterias coronarias y cabe recordar la descendente posterior, que generalmente es rama de la arteria coronaria derecha. Las coronarias epicárdicas luego van a dividirse y a nivel del punto de máxima caída de resistencia es la arteriola. Y por último está el capilar, que es donde se va a nutrir el miocardio. Ese capilar, acá lo vemos, tiene que nutrir tanto a los cardiomiocitos como a los fibroblastos, a los pericitos, a los macrófagos, y aparte debemos tener en cuenta que existe un tejido intersticial. Las coronarias tienen la característica de tener autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tenemos la presión de perfusión abajo en abscisas y en ordenadas tenemos el flujo coronario.
Fíjense cómo cuando la presión cae de, por ejemplo, de 150 a 100, no hay caída del flujo, es decir, que el flujo se mantiene. Estos mecanismos autorregulatorios que también tiene el cerebro y otros órganos permiten que ante modificaciones de la presión de perfusión, la cantidad de perfusión por gramo de tejido se mantenga. De modo tal que nosotros tenemos una demanda de oxígeno miocárdico y un aporte de oxígeno miocárdico. Acá vemos entonces cómo cuando se produce una alteración de la perfusión miocárdica, es decir, una disminución del flujo coronario. Piensen ustedes que la extracción de oxígeno a nivel coronario es máximo, de modo que no se puede aumentar la diferencia arteriovenosa. La única manera de incrementar el aporte de oxígeno es incrementando el flujo. Entonces acá vemos que ante alteraciones de la perfusión se produce cambios metabólicos, a esto sigue la disfunción cardíaca, a esto siguen los cambios electrocardiográficos, como los que mostramos en la ergometría en la exposición sobre imágenes, y por último el síntoma, que es el dolor en el pecho, la angina de pecho. Entonces acá vemos lo que se llama cascada isquémica, desde la alteración de la perfusión ante la angina. De modo tal que la angina es un fenómeno clínico que es el resultante final de la isquemia miocárdica. Volviendo a nuestro concepto de reduccionismo y de ciencia sistémica, lo que nosotros queremos subrayar es la importancia. Si bien hay que analizar cada uno de los fenómenos en forma aislada, hay que ponerlos en su contexto. Entonces, cuando pensamos en isquemia miocárdica, por ejemplo, debemos pensar también en la capacidad del pulmón en oxigenar la sangre, en la cantidad de hemoglobina que tienen los glóbulos rojos, en si hay hipertrofia ventricular o no, en si hay hipertensión arterial, la presión de perfusión a nivel coronario durante la diástole. De modo que, como vemos, tenemos una interrelación dinámica de múltiples factores que es más rica que considerar cada cosa de estas en forma aislada. De modo que para ir terminando, en toda situación médica, y la cardiovascular no está fuera de esto, podemos pasar desde niveles atómico-moleculares, celulares, tisulares, al órgano, al organismo, a su hábitat, a las poblaciones, al ecosistema y, por qué no, a los niveles planetario y cósmico. De modo que todos estos niveles tienen que ver con la medicina. Y una cosa que yo querría subrayar es que todos somos necesarios. Es importante el clínico, que va a ver el organismo como un todo, pero también es importante el especialista, que se especialice en un órgano. También es importante el genetista, que tiene un nivel de integración más básica. Y también es importante el que hace medicina sanitaria o salud global, que interpreta poblaciones o ecosistemas. Con esto les agradecemos la atención y los despedimos con una frase de Alberto Einstein que decía: todo debe ser hecho lo más simple posible, pero no hay que ser simplista. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su interés.